Bueno, secretaria de Estado, delegada de Gobierno, presidenta de la Ejecutiva del Partido Socialista en Euskadi, presidente del Partido Socialista en Álava, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, autoridades, amigas, amigos, gracias por estar hoy aquí con nosotros, con nosotras. Buenos días a todos y a todas. Eskerrik asko etortzeagatik por acompañarnos en esta jornada tan necesaria y tan simbólica. Nos reunimos a pocos días del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que nos recuerda que en plena democracia, en pleno siglo XXI, miles de mujeres y de niñas siguen siendo víctimas de una violencia intolerable. Alicia, 84 años. María Antonia, 74 años. Miriam, 35 años. Eva Yasmín, 13 años. Joana, 53 años. Estas son las mujeres que han perdido la vida en Euskadi en este año 2025 bajo el paraguas de la violencia machista. Una violencia se produce en cualquier lugar, no entiende de fronteras, ni de edad, ni de clase social, y cuyos efectos son devastadores, porque destruye vidas, rompe familias, dificulta trayectorias vitales y condiciona el futuro de comunidades enteras. Sin embargo, es importante recordar que la violencia contra las mujeres no es inevitable, no es un fenómeno espontáneo, aislado o casual. Tiene raíces profundas en las estructuras patriarcales de nuestra sociedad, en la desigualdad persistente, en estereotipos y roles que perpetúan la dominación, el control y la cosificación. Y es precisamente por eso que la lucha contra la violencia de género es también una lucha por la igualdad, por los derechos humanos y por la libertad. Una lucha política, una lucha ética y es una lucha social. Y la historia y la memoria nos recuerdan que los derechos de las mujeres nunca han sido concesiones gratuitas. Son conquistas ganadas gracias al esfuerzo de muchas mujeres que nos precedieron, las que pelearon en las instituciones, las que transformaron las calles, las que abrieron camino en espacios donde no eran bien recibidas y ni siquiera se las esperaba. Y entre esos logros colectivos, uno destaca especialmente: la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, promovida por un gobierno socialista y que supuso un antes y un después de la protección de las mujeres. Por primera vez se reconoció oficialmente esta violencia como un problema estructural, no como un asunto privado o familiar. Generó un cambio radical en la forma de mirar y afrontar esta realidad. 20 años después, seguimos impulsando avances. Las leyes, los recursos, la formación en todos los ámbitos, la atención integral, la coordinación institucional. Nada de esto es fruto de la casualidad, es fruto del compromiso del socialismo con la igualdad y con la dignidad de las mujeres. Pero sabemos que no es suficiente. Las cifras y los datos siguen siendo alarmantes. Las violencias se transforman, se diversifican y se expanden. Las redes sociales, las tecnologías, la pornografía, están configurando nuevos escenarios donde la violencia se reproduce, se alimenta y es que hasta se normaliza. La violencia vicaria, la explotación sexual, la trata de mujeres, niñas y niños, la violencia digital, la violencia económica, son realidades que exigen nuevas respuestas. Por eso, esta jornada quiere ser un espacio de reflexión. Hoy contaremos con voces de expertas que nos hablarán de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una herramienta fundamental para garantizar que las políticas públicas sean estables, coordinadas, financiadas y sostenidas más allá de ciclos electorales. También abordaremos las nuevas formas de violencia machista que requieren políticas valientes, innovadoras, sensibles y adaptadas a los tiempos en los que vivimos. Y todo ello en un momento en el que, tristemente, hemos visto cómo el discurso negacionista ha crecido en el espacio público. Sin más, hace unos días escuchábamos las declaraciones del alcalde de Alpedrete, unas palabras de extrema gravedad que ponían en riesgo la dignidad de todas las víctimas, porque atribuir un asesinato machista
a circunstancias laborales o a factores patológicos, no es un simple error de apreciación, no lo es. Es una forma de minimizar y de ocultar la gravedad de la violencia estructural que sufren las mujeres. Y esto no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Frente a quienes retroceden, frente a quienes minimizan o invisibilizan la violencia contra las mujeres, debemos responder con firmeza, con datos, con política y, sobre todo, con convicción. Porque reconocer la violencia es el primer paso para combatirla. Negarla o invisibilizarla es perpetuarla. Este año, y bajo el lema «Un maltratador no es un buen padre», queremos llegar a todas las mujeres que están sufriendo violencia en sus hogares y no se atreven a dar un paso adelante porque su agresor es el padre de sus hijos o de sus hijas. Pero debemos decirles que la violencia nunca es un hecho aislado, que afecta a toda la familia. Cuando un hombre ejerce violencia contra una mujer, esa violencia atraviesa el hogar entero. La infancia no es ajena al maltrato porque lo presencia, porque lo sufre y porque lo incorpora como modelo de relación. Un padre que genera miedo no puede ser un padre que ofrece seguridad, porque la violencia contra la madre es también violencia contra los hijos y las hijas. Un buen padre protege, un maltratador hiere, directa o indirectamente. Veíamos esto en la exposición que esta misma semana ha inaugurado la Delegación de Gobierno aquí en Vitoria, con dibujos de niñas y niños que han sufrido la violencia machista en sus casas. Y los dibujos reflejaban perfectamente el dolor y la crueldad que les ha tocado vivir. Una vez más, el trabajo del Partido Socialista es vital para luchar contra la violencia machista, porque no en vano, el 30 de septiembre de este mismo año 2025, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley específicamente para tipificar la violencia vicaria como un delito en el Código Penal. Amigas, amigos, la violencia machista tiene miles de caras y hoy nos golpea también a través de las redes sociales. En estos espacios, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, se les puede ejercer una violencia silenciosa, sutil, pero capaz de causar un daño enorme e irreparable. Hemos llegado a un punto en el que cualquier persona que convive o trabaja con adolescentes conoce a alguna chica que está sufriendo o que ha sufrido acoso a través de redes sociales. Prácticas como el sexting coercitivo, la difusión no consentida de imágenes íntimas o el ciberacoso han llevado a niñas y adolescentes a situaciones límite e incluso a quitarse la vida. No podemos permitir que la violencia se normalice en los teléfonos móviles ni en las pantallas. La protección en el entorno digital debe ser prioritaria y absoluta. Quiero agradecer, y ya voy terminando, a las compañeras y compañeros del Partido Socialista en Euskadi y en Álava por el esfuerzo en la organización de esta jornada y por su compromiso incansable. Y, por supuesto, gracias a nuestras invitadas, a María, a Milena, a Lidia, a Natalia, a Sabine y gracias también a Teresa y a Laura, que están por aquí. Bueno, vuestras aportaciones son necesarias para seguir avanzando, porque queremos vivir en una Euskadi más libre, en una Euskadi más justa y más igualitaria. Queremos que nuestras hijas crezcan sin miedo. Queremos que ninguna mujer tenga que renunciar a su libertad, a su autonomía y, en definitiva, a su vida. Por eso, desde el Partido Socialista, reafirmamos hoy nuestro compromiso firme e inquebrantable con la lucha contra la violencia de género, porque no vamos a permitir un paso atrás y porque la igualdad es la base de nuestra democracia. Y ahora sí, le doy paso a nuestra presidenta de la Ejecutiva del Partido Socialista en Euskadi, Cristina González. Egun on, buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días que hoy no pueden compartir las 37 mujeres
asesinadas en lo que va de año en España. Y tampoco lo pueden hacer por la angustia vital que tienen las 3.000 mujeres amenazadas de muerte por sus potenciales asesinos. Así que este encuentro que celebramos hoy lo hacemos con un objetivo, y ese objetivo es alcanzar una vida libre de violencia de género. Y lo hacemos por necesidad. No queremos que haya violencia de género, pero lo hacemos desde toda la responsabilidad y el compromiso del que somos capaces, y lo hacemos con nuestra firme convicción con los derechos humanos, especialmente con el derecho a la vida, y con valores como la libertad y la igualdad. Y también lo hacemos desde una enorme indignación. Y digo indignación porque, como decía Ana, a estas alturas de la civilización, en sociedades democráticas, consideradas de buena calidad democrática, que la violencia de género siga existiendo y que los negacionistas de la violencia de género conciten apoyos entre un importante sector de la ciudadanía, no deja de ser indignante y también estremecedor. Así que eso nos emplaza a redoblar nuestros esfuerzos para que institucionalmente y socialmente la cultura de la política de valores, los derechos humanos, de los escenarios progresistas, hagan retroceder hasta anular esta lacra llamada violencia de género. Porque la violencia de género no es obra exclusiva de perturbados, de machistas y yo diría que de alimañas. La violencia de género es también el resultado de una ambientación política que desde la extrema derecha se pone al servicio de quienes la ejecutan. Y es también, como decía Ana, el resultado de la permisividad con la que se extiende por diferentes medios o canales de comunicación, muy especialmente en redes sociales, con vejaciones y agresiones de distinto tipo. Y es también el resultado de la tolerancia que anida en ámbitos de la educación y de las relaciones sociales y afectivas con expresiones y actos contrarios a la igualdad. Así que podemos decir que la violencia de género existe porque hay discursos y hay acciones que desde la sociedad en la que vivimos la legitiman. Y denunciarlo así, denunciarlo con crudeza, es más que necesario para que el conjunto de la sociedad se haga cargo de la realidad de un fracaso colectivo que solo se puede vencer y erradicar con compromiso integral. Con compromiso desde la educación en la familia, también en la formación reglada, pero también en otros ámbitos de la vida, en el laboral, en el deportivo, en el cultural, así como en el mundo de las relaciones personales y afectivas. Desde hace 21 años, España legisla medidas contra la violencia de género, medidas de protección hacia las mujeres. Aquella ley orgánica del año 2024 fue pionera en Europa y se aprobó por unanimidad. Posteriormente, el Consejo de Europa formalizaba el Convenio de Estambul, que lo ratificaba España en el 2014, sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres. Algo después, en el año 2017, sin ningún voto en contra de nuevo, se aprobaron en el Congreso 214 medidas y en el Senado 267 medidas en materia de violencia de género, que dieron lugar a un texto refundido que contaba con 292 medidas para facilitar toda su acción. Y recientemente, este mismo año, se renovaba el Pacto de Estado contra la violencia de género, incluyendo más medidas de lucha contra la violencia digital, contra la violencia vicaria y también contra la violencia económica. Y además se dotaba de más medios económicos todas estas medidas. Y aquí sí que hay una gran diferencia. Aquí se formalizó el voto en contra de Vox, que va en consonancia con lo que sucede actualmente en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Vox. Y es que se ha instalado en ellas la negación de la existencia de la violencia de género. Y me lo habéis oído decir muchas veces, pero esta es una demostración de que la democracia, su calidad, de que los derechos
colectivos, su mantenimiento y mejora nunca se sostienen por sí solos. Siempre precisan su defensa y también el impulso colectivo. El valor y la fuerza de la democracia, de las libertades, de la igualdad, depende de la participación y de la solvencia que las personas queramos darle. Por eso, el Partido Socialista es un incansable aliado del feminismo y de la justicia social. Y por eso se organizan encuentros como este, para no bajar la guardia, para seguir defendiendo todas las medidas en contra de la lucha, en contra de la violencia de género, para mejorar nuestras políticas, para proteger a las mujeres y para reducir hasta parar la violencia de género. Así que muy buen trabajo y gracias a todos por él. Bueno, pues funciona así, sí. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Te molesta así? Pues, me aprieta un poco la cara, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, un gusto hoy. Gracias a todas y a todos, gracias al Partido Socialista y gracias a Ana por invitarnos a debatir un rato y charlar un rato entre tres amigas, ¿verdad? Sobre todo entre ellas tres, que han compartido las tres Congreso de los Diputados y además comparten profesión, porque son las tres periodistas, curiosamente. Cuando esta mañana me he dado cuenta, había leído los currículum de las tres, pero de pronto he dicho, anda, pues si estamos entre tres periodistas las tres, así que son grandes comunicadoras y supongo que lo harán estupendamente bien. Para mí es una enorme satisfacción poder moderar esta mesa. Yo no soy la protagonista, así que les iré cediendo el paso a ellas, pero sí que creo que queríamos que hiciésemos un rato de tranquilidad porque este pacto de Estado forma parte del corazón también del Partido Socialista desde el año 17, porque lo hemos impulsado, lo hemos cuidado, lo hemos mimado y se trata también de que hablemos de él y que demos importancia a las políticas que desde el conjunto de España se hacen. Quiero hacer una mención especial porque lo decía Ana, nuestra última víctima en Vizcaya ha sido Eva Yasmín. Eva, con 13 años, fue asesinada por su padre. Por eso, precisamente, ningún maltratador puede ser buen padre. Ningún maltratador puede ser buen padre. La última frase que le dijo él a su mujer, exmujer, le dijo, te va a doler toda la vida, te voy a hacer que te duela toda la vida. Y efectivamente sangra por las heridas pensando que su hija ha sido asesinada por su padre. Así que, en mi caso, conozco muy bien a la víctima, conozco muy bien a la madre. Para mí esto es un homenaje muy especial que se lo quiero hacer a Eva. Bueno, como decíamos, lo decía Ana y lo decía Cristina, la ley del 2004 cumple en 21 años. Llevamos 21 años en España con una ley que fue muy pionera, que fue muy progresista y que ha sido reflejo en otras partes de Europa respecto a... Nos han cogido el modelo, nos han venido a ver cómo estábamos haciendo las cosas en España, ¿no? Pero las víctimas no dejan las tenemos encima de la mesa, las habéis nombrado, tenemos muchas mujeres asesinadas. Concretamente en Euskadi tenemos unas 5.000 y pico victimizaciones. Quiero decir que, y digo y pico porque no sé dónde estará la cifra en este momento, pero hay más de 5.000 mujeres, 5.000 denuncias que se han ido a hacer a una comisaría. Una mujer de una comisaría ya ha denunciado a su pareja o expareja o a un hombre. ¿Sabéis lo que significa ir a una comisaría y presentar una denuncia? ¿Alguien se hace la idea de lo que significa cuando has mantenido una relación afectiva con alguien, que vas a la comisaría y presentas una denuncia? Hay que romper muchas cosas para hacer eso. Y hay que entender que cuando tenemos 5.000 victimizaciones al año en Euskadi, algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien. Tenemos en los servicios de atención que las diputaciones tenemos en alta intensidad, tenemos más de 3.000 víctimas atendidas. En Vizcaya, 2.000. Algo no estamos haciendo bien en una sociedad que estamos permitiendo que la violencia nos atraviese de tal manera y no seamos capaces de pararla. Por eso yo siempre digo que tenemos que parar esto y tenemos que ponerlo como objetivo fundamental. De ahí que un pacto de Estado nos permite ponerlo como objetivo fundamental y de sociedad. Y tenemos que hacer que ese pacto
sea el paraguas donde trabajemos contra la violencia contra las mujeres. Van a hablar ellas del pacto, con lo cual yo no quiero hablar del pacto, pero sí voy a presentar a quienes tenemos con nosotros. María Guijarro, secretaria de Estado. A nuestra María, mi María, no, la conocemos todos muy bien, pero María es periodista, viene de ser responsable de prensa de comunicación de la Fundación Alboan y tiene un largo recorrido en Gesto por la Paz y fue de las que, para mí, me llena el orgullo de decir que María fue de las que sostenía la pancarta y se ponía el lazo cuando en este país era muy difícil hacerlo contra la violencia terrorista. Luego María siempre ha luchado contra la violencia en este país. María luego estuvo conmigo en la Dirección de Igualdad, pusimos en funcionamiento los dos en aquella primera legislatura tan ilusionante que entrábamos de nuevas las dos en responsabilidades de la Administración y luego María se fue al Congreso de los Diputados como diputada y ahora es secretaria de Estado. Todas le conocéis, pero me parecía que era necesario que contara su trayectoria vital. Ella es periodista, tiene distintos másteres, habla varios idiomas, con lo cual María siempre está dispuesta a ser un enlace a nivel nacional e internacional. Ha hecho mucha cooperación y ha sido una gran cooperante en los países del sur y tiene experiencias maravillosas. Y ahí supo y conoció lo que significaba ser mujer. Así que, y las discriminaciones y desigualdades solo por el hecho de ser mujer. Lidia Guinart, nacida en Barcelona, aunque siempre ha vivido en Santa Coloma de Gramenet. Ella es diputada del Congreso desde el año 2016. También es periodista de profesión, tiene 3 libros publicados y además tiene varios posgrados también. Ha sido teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 y 2015 y en este momento es presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Y también es vocal en distintas comisiones parlamentarias, entre ellas de Igualdad, Cooperación Internacional, así que nos entendemos muy bien, ¿verdad, Lidia? Que estamos en las mismas áreas. Y la Comisión Mixta del Control Parlamentario del Control de la Corporación de Radio y Televisión Española, que ole tú también, que ahí tienes una buena cuestión. Y Milena Herrera, que está allí, también es periodista, como decía. Ella es de Ibiza, o sea que estarás pasando un frío espantoso en este clima. Porque para una mallorquina venir a Vitoria es, en fin, ¿no? Digo. Ella es de Ibiza, es diputada por las Islas Baleares en el Congreso y es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y secretaria de Igualdad del Partido Socialista en las Islas Baleares. Así que también ella es una gran aliada. En su primera legislatura como diputada ha sido ponente de la Ley de Paridad y de las negociaciones del pacto y desarrolla su trabajo fundamentalmente en el Congreso que tiene que ver con violencia de género, con igualdad y creo que transportes también. Digo, pues si alguno de transportes queréis, también. Bueno, vamos a iniciar nuestro pequeño debate. Quiero empezar con Lidia. Lidia estuvo desde los inicios, conoce muy bien el Pacto de Estado y nos puede dar el histórico, ¿no? ¿Cómo se gestó este Pacto de Estado? ¿Dónde surge? ¿Qué es un Pacto de Estado? ¿Qué ha supuesto? ¿Cómo negociasteis? ¿Cómo se gestó todo esto? O sea, danos un poco la visión histórica de lo que fue ese primer Pacto de Estado que se aprobó en el 2017 y vamos a empezar a caminar por ahí. ¿Qué ha significado todo esto y cómo lo vivisteis? Pues muy buenos días ante todo y muy agradecida por la invitación. Ahora están. Están poniéndote. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, vale. Bueno, pues os daba los buenos días, Egunon, buen día, y que os felicitaba también por la organización de este acto, os agradecía la invitación y sobre todo la oportunidad por dar a conocer qué es el Pacto de Estado en materia de violencia de género, del que a buen seguro todas y todos habéis escuchado hablar, pero es cierto y es normal además que quizá no comprendamos su dimensión, su importancia y sobre todo su contenido, ¿no? Y la trascendencia que tiene este pacto. Y sí, yo he estado en la gestación y en la aprobación de los 2 pactos. Teresa decía desde 2017 que lo llevamos aquello un poco en el ADN socialista. Yo te voy a corregir levemente, Teresa, desde antes de 2017, porque es que en 2014 ya lo intentamos. ¿Qué pasaba en 2014? Que estaba gobernando este país el Partido Popular con mayoría absoluta, Mariano Rajoy.
Entonces, nosotros lo propusimos en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas y poco menos que se nos rieron a la cara y nos dijeron que de eso nada. Gobernaban con mayoría absoluta, iban de sobrados y tuvimos que esperar a las elecciones de 2015, las primeras que yo me presenté el 20 de diciembre de 2015, entonces ya lo incorporamos además, lo llevábamos en nuestro programa electoral y por suerte, si bien continuó presidiendo el país todavía por un par de años, el Partido Popular por suerte ya lo hacía en minoría, ¿no? Con mayoría simple, no por mayoría absoluta, y fue entonces cuando de nuevo volvimos a la carga, de nuevo el Partido Socialista volvió a la carga y desde el grupo parlamentario se consiguió que todos los grupos, y el Partido Popular no se quiso quedar en margen en esa ocasión, se constituyera la ponencia, la comisión, la subcomisión parlamentaria en ese momento, en 2016, que cuajó en 2017, el 28 de septiembre, en la aprobación del primer Pacto de Estado contra la violencia de género. ¿Por qué ya en 2014 planteábamos aquello? Pues porque habían pasado 10 años de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la 1/2004, una ley pionera, una ley referente a nivel mundial, que continúa siéndolo en estos momentos, por supuesto. Pero habían pasado esos 10 años y habíamos conseguido mucho, es cierto. Habíamos conseguido que, sobre todo, sacar la violencia de género del ámbito privado para ponerlo en el escenario público, ¿no? Y para impulsar y conseguir que todo el mundo viera, y sobre todo las instituciones y los partidos políticos, también la sociedad, que aquello era un problema de todos y de todas. Se habían impulsado políticas públicas a partir de la ley que hacía 10 años que estaba vigente, pero pensábamos que teníamos que dar un paso más, ¿no? Teníamos que dar un paso más, sobre todo a nivel institucional, a nivel político y a nivel social. Y digo a nivel social porque yo creo que una de las grandes virtudes del pacto es que pone en la agenda no solo política, sino social de todo el mundo la violencia de género como un problema común que nos atañe y nos apela a cada una de nosotras y de nosotros, ¿no? Y esa asignatura que teníamos pendiente nos impulsó a poner en la agenda ese pacto de Estado que, insisto, cuajó en la primera aprobación parlamentaria el 28 de septiembre de 2017. 290 medidas con 10 ejes que iban desde la prevención, la educación, la sensibilización, campañas, medios, etcétera, etcétera, hasta, pues, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el amparo a las víctimas, con la atención a las víctimas, con la protección a las víctimas, con la respuesta institucional para esas víctimas, entendiendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, y también la reparación del daño causado. Grosso modo, este era el primer pacto con 290 medidas, se desarrolló, se impulsó en buena parte por parte del Gobierno, pero fijaos que septiembre de 2017 no es hasta junio de 2018 cuando en catalán decimos posar en fila la agulla, que quiere enhebrar la aguja, ¿no? Es decir, nos ponemos de verdad a desarrollar el pacto. ¿Por qué en junio de 2017? Pues a partir de la moción de censura y a partir de que nosotros, Pedro Sánchez, el presidente Pedro Sánchez, encabeza el Gobierno. Hasta ese momento, quiero decir con esto que efectivamente tienes toda la razón, Teresa. El pacto lleva un marchamo socialista incuestionable. El PP en un momento dado, cuando pierde la mayoría absoluta, se ve arrastrado ese pacto, pero no se lo acabó de creer y mucho me temo que no se lo acaba de creer tampoco en estos momentos, ¿no? Porque no lo presupuestó, porque hizo los presupuestos de 2017, que si os acordáis los aprobamos en mayo de 2018 y ahí no había partidas del pacto, porque otra de las cuestiones importantes del pacto es que está dotado económicamente, ¿no? Con transferencias a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y también para las competencias propias del Gobierno a través de ministerios y de la delegación del Gobierno contra la violencia de género. Como no se lo creían, fue a partir de junio de 2018 que dimos impulso al primer pacto de Estado. Llegamos a 2024 y vemos que aquel pacto hay que renovarlo.
por dos cuestiones, porque nos encontramos en otro escenario que tú también has descrito, y es la irrupción de la ultraderecha negacionista, que está en el Congreso de los Diputados y está en muchas instituciones, negacionista, entre otras cosas, de la violencia de género, y necesitamos renovar el pacto político, el pacto institucional y social, pero también necesitamos actualizarlo, porque habían pasado 7 años desde su aprobación y la violencia es como un poco la energía, ¿no? Se transforma, se adapta a los nuevos tiempos, y nos encontrábamos claramente con una violencia digital que había hecho irrupción de una manera muy rotunda, a diferencia de 2017, que las redes sociales todavía eran muy incipientes. Y había otras cuestiones que pensábamos que teníamos que complementar y actualizar en el Pacto de Estado, como podían ser pues, la violencia económica o la violencia vicaria. Veníamos de un año 2024 en el que habíamos tenido 9 asesinatos. Así las cosas, nos pusimos a renovarlo. Y fueron 7 meses, algo más de 7 meses de trabajo intenso en una subcomisión parlamentaria a puerta cerrada. Se ríe María porque nos veía a Milena y a mí con papeles para arriba, para abajo, negociando con muchísima cintura, porque fijaos, aprobamos el Pacto de Estado en esta legislatura en la que por consenso y sobre todo contando con la oposición no se aprueba nada, pues lo aprobamos todos los grupos parlamentarios con excepción de la ultraderecha negacionista. Eso lo conseguimos, pues eso, con muchas horas de trabajo, con mucha negociación, con muchas cesiones, porque si no se cede por parte de todos los partidos políticos es imposible acordar nada. Yo siempre digo que nadie daba un duro, ni propios ni extraños, para que pudiéramos renovar este pacto, sobre todo por el contexto. Teníamos el halo de la ultraderecha en el cogote, ¿no? Aquello de la ultraderecha negacionista, el PP que empezaba ya a no saber para dónde tirar. Yo creo que el momento fue oportuno, no sé si en estos momentos lo hubiéramos conseguido, porque hay un punto de inflexión en el verano pasado respecto a el giro, ¿no?, que da el PP hacia la ultraderecha, pero en ese momento se estaba aquello, pero no se quiso descabalgar. El Partido Popular no se quiso descabalgar. Es verdad que hubo renuncias por parte de todos, igual que las hubo en el primer pacto, pero lo conseguimos. Conseguimos renovarlo, actualizarlo, como mis compañeras ya os contarán luego, y además doblar las medidas. Pasamos de 290 a 461, porque evidentemente hay unos ejes que he mencionado muy potentes, cargados de medidas muy interesantes que nos estamos poniendo por parte del Gobierno a desarrollar, como os contará María. Gracias, Lidia. Milena, pues ahora te toca a ti contarnos esa renovación del Pacto del 25. ¿Qué medidas tiene? ¿Cuantía económica? ¿Cuáles han sido las novedades? Cuéntanos un poco ahora dónde estamos después de ese histórico que nos ha hecho Lidia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y compartir esta experiencia tan intensa que ha sido el Pacto de Estado y la importancia que tiene. Gracias a Ana por el cariño que le ha puesto y por permitirme compartir este ratito con dos compañeras a las que admiro, que empezaron siendo compañeras hace 2 años y que yo creo que ahora ya puedo decir que son amigas. María y yo éramos compañeras de escaño a pesar de que teníamos un compañero en medio. Creo que es una de las personas que más sabe de la ley de paridad a día de hoy, porque María y yo compartimos horas de esa negociación que fue muy intensa, y Lidia y yo creo que ya nos miramos y sabemos lo que estamos pensando la una y la otra, porque después de tantas horas a puerta cerrada y de compartir esa experiencia tan intensa, pues estamos ya totalmente alineadas, ¿no? Bueno, el Pacto de Estado, como bien dices, tiene 461 medidas. Quiero destacar la gran importancia que tiene que hubiéramos tenido un pacto anterior, porque eran unos cimientos sobre los que construíamos. El trabajo que hicimos fue absolutamente minucioso, negociamos una por una todas las medidas, palabra por palabra, y creedme si os digo que coma por coma, porque discutimos hasta si la coma iba delante o detrás en cada una de las frases. Dimos 4 vueltas completas a todo el documento, leyendo cada medida y metiendo todos los matices que hacían que todos los grupos se sintieran cómodos. Y eso fue importante porque yo creo que realmente vio todo el mundo que había talante negociador y que el objetivo era sacar ese pacto y que fuera un documento que de alguna manera nos uniera y nos comprometiera a todas las fuerzas políticas que lo íbamos a firmar, independientemente de que ahora vemos que ese compromiso no es el mismo en todos los partidos.
El trabajo que hicimos incorporaba una revisión de las medidas que estaban en el pacto anterior para decidir si se tenían que quedar, si tenían que salir porque ya se daban por cumplidas o si se tenían que reformular, porque en muchos casos eran medidas que necesitaban un ajuste para la situación actual. Pero además teníamos muy claro por parte del Grupo Socialista que teníamos que contemplar todos los nuevos fenómenos que ahora conocemos muy bien y que cuando se hizo el primer pacto pues quizá no se conocían tanto y no se pudo profundizar tanto en ellos, ¿no? Y habréis oído que, porque lo repetimos porque es una de las mejoras del pacto, que se profundizó especialmente en violencia vicaria, en violencia económica, en violencia digital y en lo que se refiere al acceso a la pornografía. Antes de detallar un poquito esos ejes, sí quiero decir que el Partido Socialista hizo una gran renuncia, porque en un momento dado tuvimos que elegir entre incorporar la prostitución como violencia hacia las mujeres o tener un pacto de Estado. Y fue una decisión muy dolorosa, pero tuvimos que decidir mantener el cuerpo del pacto de Estado dejando la prostitución fuera. Estábamos absolutamente partidos en la mesa de negociación. A pesar de que el Partido Popular en principio apoyaba que la prostitución se considerara una violencia, no lo consideraba ningún otro partido y, por tanto, tuvimos que hacer una negociación específica de aquellas medidas que hablan de proxenetismo, de explotación sexual o de prostitución, pero no conseguimos que se considerara de forma específica la prostitución violencia contra las mujeres, que era lo que nosotras defendíamos. Sí conseguimos un texto, creo, bastante exhaustivo en materia de violencia vicaria. Veníamos de conocer un informe muy completo del Defensor del Pueblo que nos dio mucha fuerza y que estableció una serie de medidas en el pacto que están ahora siendo desarrolladas en el anteproyecto que ya tenemos sobre la mesa de ley de violencia vicaria para considerar un delito autónomo y específico la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres a través de personas interpuestas, ¿no? Que se dice jurídicamente, pero que viene a ser principalmente los hijos y las hijas de la pareja, pero también los hermanos o los padres y las madres de las mujeres. En materia de violencia económica, probablemente una de las más desconocidas, estuvimos trabajando a través de la experiencia de magistradas, de juezas muy expertas en la materia, que nos dieron consejos muy valiosos para entender cómo el dinero, la situación económica de las mujeres al final es un elemento con el que los hombres cuentan para poder seguir ejerciendo control sobre la vida de las mujeres, incluso después de la separación o después de la denuncia. Y no hablamos solamente del impago de pensiones, que seguramente es lo más conocido, sino hablamos también de administración desleal de bienes comunes, de vaciados de cuentas, de dejar a esa mujer asfixiada económicamente, lo cual no solo supone consecuencias para su vida, porque lógicamente lo sabéis todos, una persona que no tiene recursos tiene una capacidad de desarrollo vital inferior, pero que es que también repercute en los hijos, ¿no? Y nos encontrábamos pues, con casos de niños y niñas que no podían hacer actividades extraescolares, que no pueden ir de viaje, que no pueden cubrir una serie de necesidades por esa situación de asfixia a la que el agresor somete a su expareja. Y luego nos preocupaba muy especialmente la violencia digital, porque sabemos que los menores están expuestos hoy en día a una serie de contenidos que cada vez se escapan más a nuestro control y que eso está generando una manera de socializar y de crecer con unos valores que quedan absolutamente fuera del alcance incluso ya de las familias, con un desconocimiento muy importante, incluso por parte de familias que quieren saber cómo se están educando o con qué contenidos están creciendo sus hijos, pero que se les escapa al alcance de poderlo controlar. Esa parte de la violencia digital empieza a estar ya también desarrollada en medidas del Gobierno. Tenemos ya en trámite el proyecto de ley para la protección de los menores en los entornos digitales, una ley pionera que establece que va a ser obligatorio que los dispositivos digitales vengan con controles parentales instalados a priori, es decir, que lo que haya que hacer es desactivarlos, que haya un sistema de control, de verificación de la edad para acceder a determinados contenidos y que luego, además, la ley incorpora algunas medidas muy demandadas por el feminismo, como la tipificación como delito de los deepfakes, que sabéis que también está haciendo mucho daño, no solo a los menores, sino también a las mujeres en general. También incorporamos la pornografía con más fuerza de lo que estaba en el pacto anterior, como un elemento que está distorsionando la manera en la que los jóvenes entienden la sexualidad y la manera de relacionarse,
y creo realmente que es un campo de batalla en el que tenemos que hacer mucho hincapié. La edad media actualmente de acceso a un dispositivo móvil son los 11 años. Aproximadamente la mitad de los menores que acceden a pornografía lo hacen sin ni siquiera buscarla, y la educación sexual que esos contenidos les están dando a los menores es absolutamente violenta, y estamos viendo ya las consecuencias a todos los niveles, ¿no? Esos eran un poco los ejes más novedosos. Sí quería destacar también, en relación con lo que comentaba anteriormente de prostitución, lo digo porque tiene especial incidencia con los partidos que tienen representación por vuestra comunidad autónoma, que nos encontramos con una postura que seguro conocéis, absolutamente regulacionista de Bildu, con un vocabulario y un lenguaje absolutamente mercantilista para las mujeres y los cuerpos de las mujeres, que a nosotras realmente nos dejó horrorizadas, porque venden como modernidad que el cuerpo de las mujeres se pueda vender y se pueda utilizar sin prácticamente ningún tipo de límite, y con una postura que en la mesa de negociación fue bastante ambigua del PNV, que es un poco de patada para adelante, creemos comisiones de estudio, hagamos ponencias para saber si realmente esto es bueno o es malo, en una incomodidad absoluta a la hora de tratar el tema, ¿no? Nosotras lo tenemos claro, creo que el Partido Socialista lo tiene claro, sabéis que, y ahora supongo que María también entrará en ello, que estamos trabajando tanto en proyectos de ley de trata como de abolición de la prostitución, y creo que es una de las banderas que tenemos que coger fuerte, y que no podemos cogerla solamente fuerte las mujeres, sino que necesitamos que los hombres seáis prescriptores de opinión. A nosotras no nos van a escuchar otros hombres, a vosotros sí, y es un discurso de derechos humanos que también nos tenéis que ayudar los compañeros a hacerlo extensivo. Y ya termino, solamente para decir que el pacto también puso mucho hincapié en las diferentes visiones y perspectivas que tenemos que darle a la violencia de género. No es un problema solo de las mujeres consideradas, no sé, el modelo tradicional, sino que es una situación que atraviesa enormemente a las mujeres de diferentes razas, de diferente condición social, que puedan tener problemas de drogadicción, de vulnerabilidad por problemas de vivienda. Es decir, todas esas miradas, la perspectiva de infancia, la interseccionalidad, están muy presentes en el pacto para intentar precisamente que el documento llegue a todas, y no a lo que se pueda considerar la víctima habitual, sino a ese gran espectro que son las mujeres de este país, y que pueden tener circunstancias que hagan que la violencia que sufren por parte de su pareja o su expareja sea bueno, mucho más dura todavía si les atraviesan esas circunstancias. Gracias, Milena. ¿Por qué no nos extraña lo que ha dicho, verdad, de Bildu y PNV? ¿A que no nos extraña nada? Éramos un poco conocedores por aquí de esta cuestión. No nos extraña nada, y realmente tenemos ahí que nuestros socios de Gobierno de Madrid tendrían que tener mucho más claro algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho de las mujeres. A mí siempre me ha sorprendido que Bildu sea tan absolutamente regulacionista, y además con una cerrazón, pero bueno, ellos sabrán lo que están defendiendo, porque desde un pensamiento de izquierdas es muy difícil sostener el regulacionismo de la prostitución, entre otras cosas porque afecta al 99,99% de mujeres muy vulnerables. Nunca afecta a una persona con una clase social alta, ni con una... Porque yo digo esto y luego ya me callo, porque es que me lleva la sangre. Siempre digo lo mismo, porque no, a mí, si lo regulamos, que en el INEM y en el ANVIDE aparezca puesto de trabajo libre en prostitución en algún sitio. Digo, no, si lo regulamos, vamos a ponerlo también a disposición, el puesto de trabajo en la ANVIDE. Y entonces vamos a ver si alguna de nuestras hijas, alguna de las hijas de las señoras que deciden la regulación de la prostitución, les llaman para decir, tienes un puesto de trabajo libre en el kilómetro no sé cuántos, con una silla, y te pones ahí con una sombrilla para esperar que te llegue el cliente, ¿verdad? Lo llevo al sarcasmo, pero creo que me estáis entendiendo muy bien todo lo que significa la regulación, ¿vale? Luego, por tanto, cuidado con eso. Y, por supuesto, el PNV siempre navega porque hay mucho dinero por detrás. Los fondos de inversión están detrás de gran parte de los prostíbulos, digo, para que también sepamos de dónde estamos hablando. O sea, no estamos hablando... Hay que saber que detrás hay mucho dinero en juego. La prostitución es uno de los grandes negocios a nivel mundial. Bueno, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. María, secretaria de Estado. Desde la Secretaría de Estado del Pacto de Estado
¿Cómo habéis desarrollado los marcos legales? ¿Cómo habéis llevado? Porque esto creo que ha supuesto, si no lo digo mal, en el primer pacto de Estado eran 1.000 millones, en este segundo pacto de Estado creo que son 1.500 millones. A 5 años. Para 5 años, sí, para 5 años. Para 5 años, todo esto que significa para vosotras, y luego también cuéntanos un poco ese proyecto, si se puede, del anteproyecto de ley de violencia vicaria, que lo que puedas contar y lo que nos puedas decir. Pues gracias. Yo quería darle las gracias a Ana por el cariño que le ha puesto al acto, al partido también, por permitirme pues, estar aquí un rato en casa y, bueno, y también por reencontrarme un ratito con Milena y con Lidia, que a pesar de que es verdad que nos encontramos en Madrid, las echo un poco de menos en esa fila del escaño que tanto hemos compartido, y además así veo a otras compañeras y compañeros del Congreso. Este es el Pacto de Estado. Este es el Pacto de Estado. Este fue el trabajazo que Lidia, Milena y Ada se pegaron para que la violencia de género en este país estuviera mucho mejor combatida, mucho mejor estructurada, más coordinada institucionalmente y con un presupuesto. Yo quería traerlo hoy aquí porque a veces no somos conscientes de verdad de que las 461 medidas, y soy testiga de la coma adelante o la coma atrás, de lo que estas mujeres trabajaron. Ellas se saben, como habéis visto, el pacto de memoria, lo que han trabajado ellas dos para que este país sea un poco mejor para las mujeres. Así que yo pediría primero un aplauso para ellas dos por su trabajazo que se pegaron en este pacto. A las compañeras hay que reconocerles el trabajo y la sororidad entre mujeres es esto también, la admiración por el trabajo bien hecho. Yo quería empezar con el dato. Se ha dicho por parte de Ana, se ha dicho por parte de Cristina, lo ha dicho Teresa otra vez, pero siempre cuando a veces fallamos en los trabajos y a veces decaemos un poco, queremos recordar para quién trabajamos. Esto me habéis oído más veces, pero yo siempre lo digo, ¿no? Y en ese 2025, 38 mujeres en España en pleno siglo XXI, 38 mujeres en este momento tenemos contabilizadas como asesinadas por hombres que consideraron que por el hecho de ser mujeres debían ser asesinadas. Son 38 y no 37 porque nosotras hemos decidido ya calificar como asesinato machista el asesinato de Alpedrete, en el que sabéis que hay hay ahí un asunto complicado con la familia, pero 50 puñaladas a una mujer es un asesinato machista y no tiene discusión. Son 38 mujeres, 3 menores y 20 personitas huérfanas. 20 personitas huérfanas este año. Así que para esta gente trabajamos, para que nunca más vuelva a pasar esto, para erradicar la violencia en todo tipo y condición. Y eso es lo que el Pacto de Estado está mejorando del trabajo que se hacía desde el otro Pacto de Estado. Desde el Ministerio yo, sabéis que llevo poco tiempo y quería ser lo más rigurosa posible repasando cuántas medidas del Pacto estamos poniendo en marcha desde el Ministerio. Por eso tengo la chuleta, porque quiero contaros exactamente cuestiones. El Pacto tiene una revisión anual, se aprobó en febrero, hasta el febrero siguiente lanzaremos también desde el Ministerio de Igualdad ese informe de evaluación y seguimiento de las 461 medidas, pero sí, ayer por la tarde estuve un buen rato repasando qué tipo de trabajo se está haciendo en el Ministerio, que no me los entero todavía, pero cuáles son algunas de las medidas potentes, además de las legislativas, que cerraré con esa parte. Pero me interesaban algunas cuestiones más, ¿no? Sabéis que el Ministerio de Igualdad tiene 4 patas grandes: el Instituto de las Mujeres, con toda esta parte de trabajo feminista con las asociaciones, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que trabaja fundamentalmente en prevención y en atención directa a víctimas de violencia machista, y 2 direcciones más, una de igualdad de trato y no discriminación y una LGTBI+. Tenemos esos 4 trabajos y yo intenté ayer repasar un poco qué es lo que hacemos, porque fundamentalmente hacemos política pública de igualdad para esto, para que el machismo vaya erradicándose de nuestro país y no lleguemos a la expresión final del machismo, que es la violencia machista, y es el asesinato y es el acoso y es la violencia vicaria y la violencia digital y la violencia económica, que son algunas de las cuestiones que se han puesto en
marcha en este pacto. Yo repasaba, por ejemplo, Milena lo decía y yo creo que también Lidia, ¿no? Toda la pata de coeducación, toda esa pata que trabajamos con el profesorado, que la gente que está aquí de educación lo sabe bien. El otro día estaba yo en Avilés en una reunión de todos los agentes de coeducación que tiene el Ministerio alrededor en todas las comunidades autónomas, donde ponen en práctica, donde ponen en común buenas prácticas en cualquier cole, en cualquier instituto, en cualquier centro de educación formal y no formal, porque el pacto también habla de toda la parte no formal de educación de la chavalería, ¿no? Donde en los sitios de espacio de tiempo libre, de scout o de lo que sea, también se encuentran en las extraescolares. Ahí también hay que incidir. Bueno, el Instituto de las Mujeres, en nuestro caso en el Ministerio, tiene ese trabajo de coordinación con los asuntos de formación al profesorado, de formación a los monitores y monitoras, bueno, todo este trabajo de coeducación. También tenemos toda la parte de campañas de sensibilización tan importantes, ¿no? Se hablaba aquí también de los compañeros varones. Nosotras estamos empeñadas de algo que a veces se ha criticado por parte del feminismo, pero que yo defiendo firmemente, que es la parte de las masculinidades igualitarias y positivas. Son el 50% de la población, ellos también, y ellos son los que nos tienen que acompañar en este trabajo. Tienen que ser los que desmonten también los mitos masculinos de los privilegios. Sabemos que tenemos compañeros muy potentes feministas que nos acompañan en esto, que nos acompañan, que no dan el paso para adelante. Siempre lo hemos dicho yo, esto a Teresa se lo he oído toda la vida, ¿no? Es decir, en la pancarta vamos nosotras, ellos nos acompañan, pero ellos no son los de la primera fila, ¿no? Claro que sí. Nosotras estamos trabajando también para empoderar a las mujeres, pero ellos también han perdido mucho durante estos años con esos roles de género que se les han impuesto. Y una de ellas es el de la agresión y la violencia. Y nosotras los necesitamos como aliados. A algunos ya los tenemos, pero hay que trabajar en eso. Hemos sacado una campaña muy a mí me ha gustado mucho, no sé si os ha gustado, la del por huevos, que hemos sacado en el Ministerio, que ha protagonizado Paco León, y que hemos hablado de que es para los tíos ahora, perdón por lo de tíos, tener huevos, ¿no? Bueno, pues nosotras estamos trabajando en eso. Hemos hecho también campañas de sensibilización con algo que Milena insistía mucho ahora, que es todo el asunto de la violencia digital. Ahora hablábamos, este verano hemos hecho una campaña donde dice, cuando dice, este es uno de los sitios donde más violencia se practica contra las mujeres. Y esto está así, está absolutamente comprobado objetivamente. Así que hemos trabajado ahí. Y trabajamos, por supuesto, con Vicaria. Nosotras ahora para este 25N vamos a lanzar, el lunes se lanza, por eso no puedo hacer el spoiler, porque no sé cómo es esta historia de las exclusividades, pero el lunes la ministra Redondo va a presentar la campaña nuestra que va a girar sobre violencia vicaria, porque como ella decía, y voy adelantando temas para no enrollarme, nosotras tenemos ya el anteproyecto de ley orgánica de violencia vicaria muy avanzado, ya hemos estado en audiencia pública, en consulta pública, hemos tenido más de 60 aportaciones, en este momento esas aportaciones se están incorporando al texto y ese texto es lo que va a ir siguiente a los informes preceptivos tanto de los otros ministerios, porque sabéis que cualquier ley tiene que pasar por otros ministerios y por algunos informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Económico y Social. Bueno, faltan todavía algunos informes y esperamos tenerlo en algunas semanas, tener ese texto lo más. Es un texto, yo creo, muy novedoso y que en Europa va también a lanzarnos en algunos temas, como siempre hemos sido pioneras en España también. Trabajamos también en asuntos económicos. El sello DIE, que es el sello distintivo de igualdad de la empresa. Nosotras en el Instituto de las Mujeres estamos trabajando con eso y tenemos empresas pequeñas y empresas grandes donde trabajan todos los planes de igualdad y también el asunto del acoso en el trabajo, que como bien sabéis es también otra gran violencia que se produce en nuestro país, ¿no? El Observatorio de la Publicidad tiene el Instituto de las Mujeres. Lidia lo sabe bien porque está en la Comisión de Radio Televisión Española y sabe muy bien que ese trabajo también se hace. Ella siempre hace intervenciones, os las recomiendo, en la Comisión de Radio Televisión Española con perspectiva feminista, que nos hace mucha falta también, ¿no? Radio Televisión Española también tiene un observatorio de igualdad y nosotras trabajamos con ellas para que este tema, tanto en la comunicación, y también tenemos un observatorio de la imagen de la mujer y esa parte de los cuerpos no normativos, ¿no? Y cómo esto también se propaga a través de las redes y trabajamos también en eso y de eso también habla el pacto, ¿no? Mujeres en cifras. Habla el pacto también de una cuestión que es medir bien las estadísticas para saber exactamente qué nos pasa a las mujeres y en qué situación de desigualdad estamos. Porque también existe, el otro día veía un vídeo de Milena, un TikTok, que estamos ahora todas muy en TikTok. Milena ha hecho ahora un vídeo justo en el que habla de eso, de
las mujeres ya tenéis todos los derechos conquistados, ¿no? Y ella rebate esa afirmación. Pues Mujeres en Cifras del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad lo que hace es eso también. Los observatorios de estadística lo que nos dan son pistas a las que hacemos políticas públicas de igualdad y todas hacemos. En el Ministerio, en las comunidades autónomas, en las diputaciones, en los ayuntamientos, todas y todos hacemos políticas públicas de igualdad, porque no tengo yo que decir aquí que la igualdad es transversal absolutamente, y esto es lo que tenemos que hacer. Y, por cierto, en el Ministerio de Igualdad nosotras hacemos apuntes a algo que en las CG6, que son los consejos de ministros, tienen previamente unos consejos que son la Comisión de las Secretarías de Estado. Nosotras nos reunimos y nosotros la semana anterior y trabajamos las normas que se van a llevar la semana siguiente al Consejo de Ministros. No hay, que se llama así, CG6, no hay CG6 en la que Igualdad no haya hecho aportaciones a todas las cuestiones que se plantean por parte de otros ministerios, porque la perspectiva de género, y también lo dice el pacto, tiene que ser absolutamente transversal. Nosotras tenemos en este momento, en este gobierno progresista, 22 ministerios. Los 22 tienen que ser igualitarios, tienen que tener perspectiva feminista. Nuestra tarea, en mi caso, en este momento, en el Ministerio de Igualdad, es que la gente con la que trabajamos, y evidentemente yo, estemos ahí haciendo aportes a cualquier norma y a cualquier decreto, a cualquier cuestión normativa que salga del gobierno de este país. Y ahí nosotras estamos trabajando también. Hay otra cuestión que habla el Pacto de Estado y que a mí me parecía interesante resaltar esta mañana aquí, es la coordinación del trabajo en materia de violencia machista, el trabajo en red. Y ahí tenemos algo que las subdelegadas de gobierno y los delegados de gobierno sabéis muy bien, que son las unidades de igualdad de las subdelegaciones y de las delegaciones de gobierno de todas las comunidades autónomas. Ahí hay un trabajo muy interesante que hacen las unidades de violencia de las subdelegaciones. Le mira mal porque ya lo sabe, ¿verdad? Pero con la que yo tuve el placer hace no mucho, no sé, porque yo no sé en qué día vivo de la vida, pero estuve en Avilés con las unidades de igualdad de violencia de todas las delegaciones y subdelegaciones de gobierno de este país, con gente muy comprometida, con pocos recursos, que también dice el pacto que hay que aumentarlos, ¿verdad, su delegada? Y ahí tenemos que presionar mucho. Que nosotras también, a través de política territorial, estamos presionando para que esas unidades de igualdad, de violencia, que dice el pacto, que tienen que reforzarse con material y con recursos humanos, nosotras estamos trabajando con política territorial para que se amplíe la mirada, no solo que las unidades en las delegaciones y subdelegaciones sean de violencia, sino que sean de igualdad. Y ahí podemos hacer un trabajo muy interesante. Porque hay comunidades autónomas, Teresa, tú lo sabes, donde los estamentos subestatales, las comunidades autónomas y las diputaciones y los ayuntamientos hacen un muy buen trabajo en unidades de igualdad, pero sabemos de otras comunidades autónomas, desgraciadamente, donde el trabajo de igualdad casi no existe, por una apuesta absolutamente política, como han aportado las dos compañeras. Y esto dice el pacto y nosotras estamos empeñadas en ese trabajo con la gente de política territorial. Otra cuestión es a nivel municipal, ¿no? Y le miro, por ejemplo, a Carmen o a la alcaldesa de Vitoria, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer en lo municipal que en estos momentos el Partido Popular y Vox están desmantelando en muchísimos lugares de este país. Yo lo decía el otro día que tenía comparecencia en el Congreso, ellas estaban en esa comisión, ¿no? La desmantelación, por ejemplo, de los puntos violeta en cualquier espacio donde no hay espacios seguros para las mujeres o para las jóvenes y adolescentes, o, por ejemplo, todo el asunto de la perspectiva de género en el urbanismo desde los puntos negros, donde yo sé que las compañeras en Euskadi lo trabajan muy bien, pero que en otros lugares no se hace. Nosotras tenemos que estar, desde el Ministerio de Igualdad, en este caso que me corresponde, estar muy vigilantes, porque eso también lo dice el Pacto de Estado, ¿no? Hay otra cuestión también del trabajo en red. Estoy hablando ahora un poco de la coordinación interinstitucional, que me parece que no se conoce tanto, pero que es interesante conocer también, ¿no? El trabajo con los asesinatos machistas en concreto y cómo se evalúa esta cuestión, ¿no? En cuestión de materia de violencia. Existe una figura que se llaman los comités de crisis, donde nos juntamos en el Ministerio de Igualdad con las comunidades autónomas donde han tenido asesinatos machistas. El otro día hemos tenido un comité de crisis donde lo preside la ministra Redondo, y si la ministra no está, me toca a mí presidir con la delegada de Gobierno de Violencia de Género, que como os decía es una de las 4 patas del Ministerio. Y ahí se analiza por parte de todos los agentes que estamos implicadas en
combatir la violencia de género, en erradicarla. No es Igualdad quien tiene que hacerlo exclusivamente. No somos las compañeras que trabajamos en el Pacto de Estado, no son las diputadas forales o las concejalas de Igualdad o las consejeras de Igualdad en una comunidad autónoma las que tienen que dedicarse solo a esto. Son todos los ministerios. En estos comités de crisis participa Interior, participa Justicia con el Consejo General del Poder Judicial, participan las comunidades autónomas, las unidades de violencia, ellas lo saben, y se pone en común cómo ha ocurrido la cuestión, cómo ha sido el asesinato, qué derivadas tenía, qué mejoras posibles tenemos que tener. Eso es coordinación interinstitucional. Os tengo que decir que la cuestión es durísima, son muchas horas de trabajo. En el último comité de crisis hemos analizado 15 asesinatos machistas, uno por uno, sabiendo si había habido denuncia, si llevaba un sistema de protección telemático y había funcionado o no, si había ido esa mujer a la comisaría o no, si hablaba el idioma o no hablaba el idioma. Hablaba Milena en este momento de esta cuestión también que dice el pacto de interseccionalidad, por hacer el paraguas completo de mujeres gitanas, mujeres de otros países, mujeres con diferentes culturas o religiones, mujeres que sienten la complicación de esta diversidad cultural donde se mueven y que en algunos casos ni siquiera conocían los recursos de los que podían haber dispuesto para poder pedir ayuda, ¿no? Bueno, pues en esos comités de crisis se hace esta coordinación interinstitucional que el pacto insiste mucho y que a mí me parece que esto nos va a hacer mejorar también esta erradicación y poner el punto en la violencia machista. Más cuestiones, ¿no? Otros estamentos donde la violencia machista puede estar, pero no se considera que tenga que ser un trabajo especializado. Ana lo decía también, y que quien me conoce lo sabe también, el tema del deporte, que es una cuestión que a mí me vuelve loca y que estoy muy obsesionada con esto, de cómo el deporte tiene que ser uno de los vectores que traccione la lucha contra la violencia machista, porque es un espacio, voy a dejarlo entre muchísimas comillas, un espacio muy masculinizado en muchos aspectos, no solo por los deportistas, sino por el público que acude. Y es un espacio donde, como bien sabéis, hay ahora esta ola reaccionaria de feminazi, donde los señores y los jóvenes se echan para atrás y esas encuestas terribles que hablan de cómo los jóvenes se posicionan ante el feminismo y hablan de que se sienten absolutamente agredidos con ese asunto. El deporte nos puede servir también para eso y yo, mira, voy a ponerme aquí la medalla esta semana. Esta mañana hablaba con Rodríguez Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, porque nos hemos aliado. Yo, el equipo de la Secretaría de Estado les hemos pinchado mucho y hemos iniciado una campaña que es la primera que se hace en España, en todo el país, de denunciar la violencia machista en el 25N. Vais a ver los brazaletes de capitán con 25N, con las pancartas, con el lazo morado en los marcadores, pero también en todas las federaciones deportivas, balonmano, básquet, natación, cualquiera, pero también el fútbol, este deporte rey de nuestro país, en la liga masculina de primera división, que era una cuestión que de verdad estaba en el debe, como bien sabéis, porque los señores del fútbol de la primera división, Lidia, que es muy del Barça, y hablamos mucho de fútbol, nosotras dos, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces, yo creo que era muy importante llegar a esto. Ya sé que con esto se consigue lo que se consigue, pero ahí está la sensibilización y el trabajo en otros espacios, como puede ser la cultura, que hablaba Milena también, y que nosotras también tenemos trabajo en el Instituto de las Mujeres con esto y esta violencia machista, que también hay que hacerlo a través de las artes escénicas para llegar a otro público y también a través de las redes, pero también en el deporte. Y bueno, me parecía, lo siento, pero tenía muchas ganas de decir esta parte que me gusta mucho también. Y hay un tema específico también con el trabajo en educación que a mí me gustaba lanzarlo hoy, que es la homologación de títulos para personas extranjeras, cuando además son víctimas de violencia machista, ¿no? Teresa lo conoce bien, es un tema que en este momento tenemos un caso muy concreto en el que estamos trabajando conjuntamente Igualdad y Educación para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir y se les pueda facilitar a estas mujeres ese asunto. Quiero también hacer incidencia en algo que en Euskadi no somos tan conscientes, pero que en el resto de España ocurre, es la coordinación de los municipios en algunas cuestiones, ¿no? Eudel sé que ha llegado a una declaración institucional, miro sobre todo a las compañeras de lo municipal, pero, por ejemplo, este año, y quería contarlo también, cuando se habla de la coordinación institucional y de que
ha sido muy difícil que el Partido Popular, en este caso, diera el sí al Pacto de Estado, como contaba Lidia y como contaba Milena, y que yo creo que en este momento hubiera sido muy complejo porque acaba de ocurrir la semana pasada la Federación Española de Municipios y Provincias, que hace todos los años una declaración institucional en torno al 25N. Este año se ha roto el consenso, se ha roto. No hemos podido, lo sabéis, no hemos podido sacar una declaración institucional. Estaba todo acordado y a 2 días las compañeras nuestras, María José Blanco, alcaldesa de Portugalete y que participa en las reuniones de la FEM, lo sabe bien, lo que ha pasado en la FEM. Se ha roto el consenso por parte del PP y solo se ha aprobado una moción del PP donde se va absolutamente en contra del gobierno de Pedro Sánchez y en contra del Ministerio de Igualdad, y las compañeras han tenido que salir del Partido Socialista en este caso y de todos los demás grupos políticos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias, han tenido que salir aparte con esta declaración institucional. Insisto, creo que estas coordinaciones institucionales son muy importantes, pero políticamente se están utilizando absolutamente partidista la violencia machista, y esto hay que decirlo claramente, que en este país es lo que está ocurriendo. Voy rápido porque me estoy enrollando un montón, pero es que hay un montón de cosas que... Vale, pues voy súper rápido. Pero quería decir, porque hacemos muchísimas cosas que no se conocen, y vengo yo aquí con toda la lista de que me he estado aprendiendo porque llevo 4 meses y medio en el Ministerio y es que no se saben todas las cosas que hacemos, y como las 3 somos comunicadoras, aquí nos hemos venido muy arriba, ¿no? En la parte internacional, por dejar así un hueco que sabéis que es uno de mis temas, estamos trabajando mucho también para combatir la violencia machista en otras regiones geográficas, porque España está siendo un referente en muchos lugares del mundo con cómo hacemos las cosas. Ellas lo saben, vienen delegaciones internacionales al Congreso, vienen a las comisiones. Luis, que ahora es nuestra portavoz de Cooperación Internacional, Senderos, que también está con temas de transición. Somos referente en muchos temas en otros ámbitos geográficos. Nosotras acabamos de trabajar con Viviana Ido, que es nuestra máxima responsable en estos momentos en un estamento de Naciones Unidas, es la nueva responsable de ONU Mujeres América Latina y Caribe. Acabamos de firmar un convenio con la Secretaría de Estado. De hecho, anoche hablaba con ella porque ella cree que tengo el mismo horario, pero ella vive en Panamá y sí, y ha sido un poco lío esto del intercambio de documentos. Pues con Viviana acabamos de firmar con la directora de ONU Mujeres de América Latina y Caribe, para trabajar violencia machista con modelos que nosotras trabajamos aquí en 4 países de América Latina. Y me parece interesante el papel de España en general en los organismos internacionales. Me tocó ir hace un mes a Johannesburgo, que ahora es el G20 grande, pero también hay G20 específicos. Me tocó ir a Johannesburgo y allí las compañeras y los ministerios de igualdad de otros países nos pedían referencias de cómo se ha trabajado, por ejemplo, este Pacto de Estado. Por supuesto, el Pacto de Estado habla de una parte más laboral y económica, y ahí se trabaja también, en nuestro caso, por ejemplo, con empresas y sindicatos para todos los protocolos de acoso sexual o para todo lo que viene de seguimiento de los planes de igualdad, y en aquello que trabajamos tanto Herrera y yo con la ley de paridad y todo lo que nos empeñamos en que los consejos de dirección, donde el poder económico está ahí también, porque eso previene la violencia machista. Cuando las mujeres estamos empoderadas económicamente, estamos mucho más armadas para denunciar y para rechazar la violencia machista. Y ahí nosotras también teníamos muy claro todo eso. En los temas de seguridad, voy terminando, en los temas de seguridad, un tema fundamental, y esto sí que queremos tenerlo claro, la violencia machista es uno de los grandes problemas securitarios de nuestro país. Este es uno de los grandes problemas, y esto es lo que tenemos que ir contando a todo el mundo que nos quiera escuchar. Y, por supuesto, es un necesario trabajo con Interior. Nosotras trabajamos a todas horas con Justicia y con Interior, y voy a leerlo para hacerlo más rápido. Desde Extranjería, desde la UFAM, desde toda la parte de trabajar con la formación de jueces y juezas, acabamos de firmar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para formar bien a los agentes jurídicos en cuestiones de violencia machista. Todavía nos queda un largo recorrido en el estamento judicial de este país para esta cuestión, desde el síndrome de alienación parental, que todavía hay juezas y jueces que no lo tienen especialmente claro, y ahí lo voy a dejar, hasta el refuerzo de los juzgados, porque, como bien sabéis, ahora hemos incluido que la violencia sexual se lleve desde los juzgados de violencia de género, y para eso, efectivamente, y lo decía el pacto, hay que reforzar
toda la parte judicial. Hemos creado también los 53 centros de atención a víctimas de violencia sexual 24 horas en España. Y esto no se conoce, y esto lo decía el pacto también, y tenemos que ir por ahí. Y tenemos, y con esto sí que, si queréis voy terminando, y si me da tiempo luego hablo de la parte legislativa, tenemos 016, tenemos el sistema Biogen, que ahora estamos en Biogen 2, es un sistema integral donde se integran todas las informaciones que tenemos sobre cada caso de violencia machista que se detecta desde cualquiera de los estamentos que se trabajan en este país. Tenemos el 016, tenemos el sistema Tempro, tenemos el sistema Cometa, lo leo para hacerlo más rápido, pero solo quería deciros, 150.000 llamadas este año al 016, 11.000 por WhatsApp, 14.000 consultas a través de chat y de correo. Vamos a poner en marcha un centro pionero europeo contra la violencia machista en Alcorcón, el centro Atempro, que vamos a inaugurar, esperamos, en los próximos meses. Equipos itinerantes y todo el trabajo legislativo, que es la segunda vuelta, si hay segunda, no hay segunda vuelta, pues nada, yo lo digo ya. Violencia vicaria, estad muy atentas, estamos ya terminando para algo que ya se ha contado aquí también, y para que los menores sean escuchados antes de conceder ni una visita ni una custodia. Y esto es fundamental. Trabajamos también en un anteproyecto de ley muy potente, pero técnicamente muy complejo, como es la ley de trata, donde estamos ya en la recta final, pero queremos hacerlo muy bien. Y, por supuesto, vamos a presentar en este país, y estamos muy orgullosas, y nosotras sí lo tenemos claro y no necesitamos ninguna subcomisión nueva, un anteproyecto de ley de abolición de la prostitución, una de las maneras más fuertes de la violencia machista. Perdón y muchas gracias. Bueno, como podéis ver, entre las tres se han comido el tiempo las tres de una segunda vuelta, porque lo han explicado muy bien del principio. 461 medidas, 1.500 millones, con dinero también para ayuntamientos. Como veo concejalas y alcaldesas, déjame que lea. Reclamad el dinero, por favor. Reclamad el dinero, porque ya ahora esto es el espacio vasco, ¿eh? ¿Por qué? Porque está metido dentro del cupo y lo tenéis dentro de Udalkutxa, lo tenéis dentro de los ayuntamientos metidos. Si no lo reclamáis, lo siento, alcaldesas, os van a ir a morder la oreja a vuestras concejalas de igualdad. Si no reclamáis ese dinero va a desaparecer y se va a diluir en medio de las partidas económicas que estamos liberando para los ayuntamientos. Luego, reclamad el dinero que os corresponde por el Pacto de Estado, porque luego habrá que justificar a Madrid, al Gobierno, a la Secretaría de Estado, dónde habéis gastado el dinero del Pacto de Estado. Luego reclamad el dinero, que ese dinero es para igualdad. Ese dinero está librado por el Gobierno de España y es para igualdad, no es para otras cosas. Eso es muy importante, ¿vale? Así que reclamad el dinero, todas las concejalas y alcaldesas, y hacer lo que nos corresponde, que es seguir con este Pacto de Estado. No voy a alargarme más porque ya están por delante haciéndome así, que nos toca café. Gracias, Lidia, gracias, Milena, gracias, María. Entre las tres habéis hecho algo maravilloso. Muy bien. Continuamos ahora con una mesa que nos invita a mirar de frente un tema complejo y muy actual, como lo son las nuevas formas de violencia machista. Un fenómeno que cambia con el tiempo, que adopta nuevas caras, pero que sigue teniendo el mismo fondo del que ya se ha hablado en la anterior mesa: el control, la desigualdad y la negación de la libertad de las mujeres. Yo soy Laura Alzola y me acompañan dos mujeres con gran experiencia en la prevención de estas violencias. Por un lado, Natalia Colmenar, coordinadora de formación y sensibilización de Desactiva la Trata. Natalia trabaja en la lucha contra la explotación sexual y en proyectos educativos con jóvenes para detectar y frenar situaciones de riesgo. Y por otro lado, tenemos con nosotras a Sabine Rade, formadora y activista feminista especializada en autodefensa y empoderamiento. Sabine lleva años enseñando a mujeres a reconocer y a enfrentarse a las violencias del día a día. Empiezo con la forma y luego pasamos al fondo, si os parece. Muchas violencias actuales pasan por las pantallas, ¿no? Por las redes, la mensajería, las aplicaciones.
Sabine, en los talleres de autodefensa feminista, ¿qué nuevas técnicas de control estáis viendo entre las chicas más jóvenes y qué herramientas enseñáis para verlas y para actuar contra ellas? Bueno, lo primero quiero darles los buenos días, Egunon. Gracias a la organización, a Laura, a Ana por este rato, ¿no? Y hablar de este tema tan importante. Bueno, con la chavalería, ¿no? La generación Z, pues buscamos siempre acercarnos y a empezar a trabajar con la reflexión de estas violencias, que las violencias mudan la forma, pero que la raíz patriarcal sigue siendo la misma, ¿no? Sigue viniendo con la misma raíz, la raíz patriarcal. Y sí, pues trabajar, pues, por ejemplo, cosas que vemos, ¿no? Que pueden traer utilizando el móvil. Hago el taller yo estoy en este medio no formal, ¿no? Estoy en la Casa de las Mujeres con un proyecto Feminismo Mola, y ahí pues el taller No me callas ni en 5G, pues hacemos desde un espacio seguro que intenten traer un poco, identificar, ¿no? Estas violencias y que, por ejemplo, un caso es que comparten geolocalización 24/7, ¿no? Confundiendo lo que puede ser un cuidado, confundiendo el control con el cuidado, ¿no? Entonces hacerles reflexionar de por qué están haciendo esto, porque mis compañeros también lo hacen, ¿por qué no hacemos? Y ya empezar a pensar en tu privacidad, ¿no? En cómo te puedes relacionar y cositas así que van trayendo y vamos trabajando en los talleres. Creo que está habiendo un cambio de escenario también, ¿no? Si el control antes se ejercía de una forma más física, ahora a través de las aplicaciones, de, como estabas diciendo, ¿no? Las redes, ¿cuáles son los nuevos problemas, digamos, que traen a los talleres? Me has dicho feminismo mola, ¿verdad? El feminismo mola. ¿Qué situaciones sueles ver? Sí, desde el feminismo vamos intentando tipificar, ¿no? qué cosas pueden pasar, porque sabemos que el algoritmo no es neutro, que buscan y que a veces están accesando con 8 años, 10 años, voy a hacer un trabajo al colegio y se me abre una ventana diciendo, mire el cambio climático, y no es ese cambio climático que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, a veces puede pasar que estamos trabajando con cambiando un imaginario, ¿no? De las infancias, no las estamos pudiendo proteger. Entonces, trabajando con esta prevención, desde Álava se ve, pues hay aquí estos proyectos desde la sociedad, que es retrasar la entrega del móvil, ¿no? O intentar que hagan un uso, acompañarles en eso, ¿no? Las amachos, madres y padres también intentar estar ahí. Entonces, pues el porno, el deepfake, ¿no? Que comentaban las compañeras, que es lo que se van a encontrar cuando lleguen ahí al mundo de Internet, ¿no? Y cómo hacer, porque el no me callas es esto, si me callo y me voy del espacio, pierdo, ¿no? Y ganan ellos. La normalización de estos discursos de odio de la machosfera, que también hacer pensamiento crítico, reflexionar sobre ello, ¿no? Precisamente este cambio de escenario, ¿no? Está también transformando la manera en que se ejerce la explotación sexual. Antes de hablar con Natalia, vamos a ver un vídeo que nos ha traído ella, que no sé si se ve bien con el reflejo, pero que enmarca un poco lo que nos va a contar. Bienvenido. Estás aquí porque hemos recibido la solicitud a nuestro curso, donde te enseñaremos a ganar dinero rápido y fácil. Lo primero de todo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Pues yo creo que es bastante claro. Yo estoy cansado de ir de un curro para arriba, para abajo, con jefes de mierda. Tengo ganas de montarme lo mío. Pues hombre, yo creo que para viajar, para hacer planes... Pues cumplir mis sueños.
¿Y si montaras tu propia empresa, crees que es bueno tener el control absoluto de todo? A ver, yo creo que sí, ¿no? O sea, el jefe es el jefe y es el que controla todo y yo creo que haría lo mismo, sí. Por supuesto. Es que si no, la gente luego hace lo que quiere y te la puede liar. Incluso si implica que tus empleados hagan cosas con las que no están de acuerdo. Nunca llueve a gusto de todos. A ver, como todo trabajo, ¿no? Todos hacemos mierda en nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿obligarías a algún empleado a que creara contenido para redes sociales aunque este no quisiera? Hombre, es que yo no lo llamaría obligar. Es hacer marketing. Bueno, si es publicidad para la empresa, sí, claro. Yo creo que avisaría, o sea, las condiciones son las que son, todo aceptas el trabajo. Y también estarías dispuesto a imponer un dress code. Pues sí, yo creo que sí. Se estila mucho en bastantes trabajos hoy en día. En mi empresa las mujeres no pueden llevar tatuajes que se vean y los hombres no pueden llevar pantalones cortos. ¿Les pedirías, por ejemplo, que fueran en lencería? No lo sé, a ver, yo creo que si les aceptan, pues yo encantadísimo, ¿sabes? Que yo creo que también les daría una pasta extra. ¿Y si luego te dicen que no quieren seguir haciéndolo? No sé. Pues intentaría mejorar sus condiciones laborales en la medida de lo posible. Cuando tú aceptas un trabajo, sabes dónde vas. Si no le gusta, coja otra y ya está, ¿no? Te veo muy capacitado ahora. Solo te pediría que contestaras la última pregunta que viene ahí y pulses el botón. Recuerda, en el momento en el que respondas esa pregunta, ya no tendrás vuelta atrás. Hola, me llamo Laura y he trabajado para una agencia de solo fans. Y os quiero contar mi historia. Hace 2 años necesitaba ganar dinero urgentemente porque había perdido mi trabajo y necesitaba pagar el alquiler. Así que me creé un solo fans. De un día para otro me contactó una agencia y decidí firmar un contrato con ellos. Me dijeron que podían ayudarme a cambio de darles el 50% de mis ganancias, que me parecía mucho, pero claro, iba a ganar mucho dinero. Entonces, bueno, me explicaron que iba a ser creadora de contenido y que siempre podría hacer lo que yo decidiera. Pero me engañaron. Ellos llevaban mis contactos y ofrecían cosas con las que yo no me sentía cómoda. Cada vez tenía que subir mucho más contenido, en lencería, con juguetes, directos. Y todo porque eso motivaba más a la gente que me veía al otro lado y dejaba mejores propinas. Y de un día para otro me llama otro gestor y me dice que me ha comprado a la otra agencia. No me consideraban una persona. Para ellos era una manera de ganar dinero sin importar cómo. Y todo porque alguien hizo un curso como este al que os habéis apuntado para ganar dinero de forma fácil y rápida. Natalia, en vuestro trabajo habéis descubierto un nuevo tipo de proxenetismo digital ligado a plataformas como OnlyFans, donde ya no hay traslado físico de la mujer ni tampoco un contacto físico, pero sí una fuerte coacción económica, psicológica. ¿Podrías contarnos qué habéis visto? Sí, bueno, voy a empezar explicando un poco qué es OnlyFans, que todo el mundo habla de esta plataforma, pero en realidad nadie la conoce, casi nadie la conoce, o eso nos dicen. Bueno, OnlyFans es una plataforma que es digital y básicamente lo que ya se sabe es que funciona como una especie de Netflix, es decir, tú pagas una suscripción mensual por acceder a contenido pornográfico. Lo que no se sabe es que hay unas microtransacciones. Es decir, hay una interacción en la cual el suscriptor puede pagar porque la mujer haga actos sexuales a través de mensajes, propinas, directos. Entonces nos estamos encontrando ante lo que las expertas llaman pornoprostitución. O sea, ya no es la pornografía, tal y como la conocemos, de ver un vídeo, una imagen, sino que hay una interacción y un intercambio monetario. Por lo tanto, estamos ante un sistema mixto.
En este universo de OnlyFans que genera millones y millones de euros, han aparecido como una especie de agencias satélites, gente que ha visto de esto un negocio del que se puede aprovechar. Y uno de ellos han sido las agencias de OnlyFans. Si lo buscáis en Google, y de verdad que todo lo que voy a decir yo ahora mismo, lo podéis buscar en Google y lo vais a ver. Podéis buscar agencias de OnlyFans, os van a salir miles y miles. Y es que hemos visto que estas agencias funcionan bajo una lógica proxeneta, es decir, captan, explotan, publicitan y controlan a las mujeres, explotándolas sexualmente en el ámbito digital. ¿Cómo las captan? Bueno, pequeño paréntesis, OnlyFans, la plataforma, no creamos que es totalmente inocua. Se lleva el 20% de todas las transacciones económicas que se hagan dentro de la aplicación. Entonces, no tiene ningún incentivo de eliminar casos de explotación sexual o de explotación sexual infantil en caso de que los detecte, porque se está generando muchísimo dinero con esta explotación. Y estas agencias se llevan entre el 40 y el 80% de los beneficios. Hagamos una cuenta del dinero que realmente queda y llega. Si el 20% se lo queda OnlyFans y estamos viendo a lo mejor un 60-70% así de forma general que se quedan las agencias, esto sumando a que la mujer tiene que correr con todos los gastos de publicidad, de todo lo que ella necesite, la obligan a irse a hoteles específicos, a Airbnb, si ella tiene que correr con los gastos, pues nada, el ser una agencia, negocio redondo, como todo está de la industria de la explotación. Explotando a personas, pues se gana muchísimo dinero. Y han surgido estas agencias que además lo que hacen es que desarrollan una narrativa específica. Chicos jóvenes le dicen a otros chicos jóvenes que no se preocupen, que pueden ganar muchísimo dinero y que su profesor de universidad no tiene ni idea, que ellos le van a enseñar lo que es realmente ganar dinero y emprender. Y que nada, simplemente pues con una agencia de OnlyFans te coges a 4 modelos y vas a ganar una pasta. Y chavales muy, muy jóvenes están cayendo dentro de esta red y pensando que esto de las agencias de OnlyFans no tiene nada de malo. Pero en realidad en estos cursos que hemos estudiado extensamente en el informe que vamos a sacar el 9 de diciembre, vemos que hacen estrategias de captación que nos recuerdan a lo que harían redes de trata. Lo primero que recomiendan es pues, escoger a mujeres de tu alrededor, a amigas, hermanas, novias. Si no te cuelan esas, pues ya puedes hacer un bombardeo de mensajes por todas las redes sociales a aquellas mujeres que van a ganar mucho dinero. ¿Y cuál es la demanda principal en la pornografía, en la prostitución y que estamos viendo que se está trasladando a OnlyFans? Mujeres jóvenes. Cuanto más jóvenes, mejor. Porque lo que se ha puesto de moda es el barely 18, que así como traducido sería un 18 a duras penas, acabo de cumplir 18. Es decir, vamos, en el límite de lo legal. Entonces, las mujeres están siendo bombardeadas por todos los ámbitos que tienen de que pues, OnlyFans es una manera viable y además hay agencias que se ofrecen a llevarlas y les dicen que, nada, 4 fotitos de pies y tirando, que seguro que habréis visto algún vídeo de TikTok de esto. Así que de estas mujeres que están bombardeadas, si ya están especialmente teniendo como objetivo a aquellas más jóvenes, pues las más vulnerables, la tentación de decir que sí y de ser arrastradas con esta vulnerabilidad a esta situación es muy grande. Luego tenemos la explotación. La agencia controla todo lo que hace la mujer. Tienen las cuentas de las redes sociales, tienen una cuenta compartida suelen ser bancos digitales, tienen hasta, les dan una especie de PPT con cómo se tienen que hacer la foto, el vídeo, qué tienen que decir, desde qué inclinación lo tienen que hacer. Es absolutamente brutal. Yo he visto algunos de estos, lo llaman guiones de Netflix con muchas X, lo llaman así. Y es estremecedor. Estamos hablando de que la idea general es que tú en OnlyFans te sacas una fotito y ya le generas millones, pero es que las mujeres están sacando 50, 100 fotos y vídeos al día. Y luego además la agencia también controla el chat, es decir, que las mujeres no tienen ningún tipo de dicho sobre si van a aceptar algo o no, porque está chateando otra persona y está aceptando las cosas otra persona. Luego, lo que dicen es que las van a amparar un contrato que van a firmar y que además va a regular la relación laboral entre ambos. Este contrato, ya os digo, os podéis meter en Google
lo descargan en Etsy. 2 eurillos y tienes un contrato que dice que vas a ceder todos tus derechos de imagen al infinito a esta agencia, que además no la puedes demandar porque a secreto profesional está así redactado, y que si te quieres ir, pues vas a tener que pagar una deuda. Y aquí ya vamos viendo otra vez cositas que nos resuenan a explotación sexual de toda la vida y trata de toda la vida. Y esta deuda, pues depende de lo que les dé la gana a ellos, pues 30.000 euros, 100.000 euros, y que si no la pagas, ojito, cuidado, que te van a llevar al listado de deudores, nos decía una mujer que la estaban amenazando. Entonces, realmente este contrato, que ya os digo que hemos visto un montón, circulan y los podéis ver gratis en Google, les está coaccionando a las mujeres y lo están utilizando como una herramienta de coacción activa. ¿Qué otra cosa utilizan también? El tema de la cesión de los derechos de imagen. Como tú me has cedido, supuestamente, los derechos de imagen, ahora yo tengo el derecho de sacarle todo el jugo a esto que quiera. Entonces, si tú te quieres ir, yo te voy a amenazar y te voy a decir que voy a distribuir todas estas imágenes pues, entre tus familiares, entre tu entorno, y literalmente les dicen, te voy a joder la vida. Y no vas a volver a encontrar un trabajo jamás de los jamases. Al final, lo que estamos encontrando es una situación en la cual encontramos 2 tipos de perfiles de víctimas. No me gusta hablar de perfiles de víctimas, pero sí que es cierto que a nosotras nos aclara mucho luego a la hora de investigar. Estamos encontrando mujeres pues, menores o pues, acaban de cumplir los 18 años, bien han sido captadas por las redes sociales, bien han sido captadas por chicos de su alrededor, puede ser el novio, puede ser los amigos, y no estamos viendo como situación de vulnerabilidad económica en este caso. O sea, he tenido un caso hace un mes, venían los padres de esta chica, yo soy de Vallecas, los padres eran de Usera, el padre notario, la madre profesora, es decir, realmente no es la vulnerabilidad a la que estamos acostumbradas aquellas que nos estamos dedicando a casos de trata con fines de explotación sexual. El perfil ha cambiado. La tenía explotada su novio y esta familia no sabía qué hacer porque era incapaz de cogerlo por ningún lado, aunque sabían que existía este contrato, estos guiones. Estaba la chica en una situación de explotación en la cual pues, era muy complicado sacarla. Y luego el segundo perfil que tenemos y que nos encontramos son mujeres jóvenes con menores a cargo que no pueden conciliar. Entonces se tienen que coger trabajos a media jornada. Ahora mismo, ya sabéis, la situación de la vivienda está muy complicada, no llegan a fin de mes y no tienen como una red de apoyo. ¿Qué pasa? Que ven OnlyFans como este llamado de, puedo a lo mejor ganarme este dinerillo extra que necesito para salir a final de mes, y que, bueno, una vez que mi hijo o mi hija crezca, yo lo dejo. ¿Qué pasa? Que nunca lo pueden dejar porque se ven coaccionadas y explotadas en esta plataforma. ¿Qué ocurre una vez que tenemos estos casos? Pues que, lamentablemente, hay muy poco margen de maniobra por nuestra parte. O sea, las mujeres están totalmente desamparadas. Y están desamparadas porque, entre otras cosas, todavía no tenemos una ley abolicionista. Es decir, no tenemos una definición de lo que es prostitución. Proxenetismo está vinculado a prostitución. Explotación sexual está vinculado a prostitución. Si ya es complicado meterte con un juez defendiendo casos de explotación sexual y de proxenetismo en físico, para que nos entendamos, imaginaos si le tenemos que contar a este juez o jueza que esto todo se da a través de las nuevas tecnologías. Ya es casi imposible. Entonces estamos teniendo casos de explotación sexual que se están quedando en meros sextorsión y ya está, porque es lo que podemos sacar. Es decir, necesitamos una ley urgente abolicionista para poder realmente proteger a todas estas mujeres que estamos dejando de al lado. Creo que me decías hace unos días que cuando vais a institutos a dar charlas, Sabine, no vas a institutos, pero estás en centros cívicos, ¿no? También con personas jóvenes, pero que estáis viendo grupos en los que ellos quieren todos abrir una agencia de OnlyFans como emprendimiento y ellas abrirse uno
para ganar un poco de dinero aparte. ¿Realmente es tan extremo que vas a una clase y la actitud o la forma de ver esta situación es esta? Sí, en general todos ven OnlyFans como aquello a lo que aspirar, bien sea pues porque te va a dar mucho dinero, bien sea porque tú quieres ser influencer y modelo y lo ves como el medio para ese fin, pero a nosotras nos está preocupando muchísimo la cantidad de chavales jóvenes que están recibiendo un mensaje muy concreto a través de sus redes sociales. No estudies, ábrete una agencia de OnlyFans. De hecho, hemos estudiado en este estudio que vamos a sacar los gurús de OnlyFans y casi que dicen que es mejor que estudiar medicina, porque cuando alguien va al médico puede salir triste, pero en OnlyFans nadie sale triste, todo el mundo sale ganando. Entonces, estos jóvenes que además la situación de la juventud ahora mismo es bastante precaria y que ven el futuro bastante oscuro, pues encuentran en estos gurús como un poco esta narrativa de emprender, salir adelante y vivir mejor que sus padres y sus madres, que es un poco lo que nos han vendido a la juventud y que están viendo que no va a poder ser. Sí, yo sí que veo, ¿no?, que estas plataformas pues tienen un alcance, porque si estás en Instagram pues te llega la invitación, ¿no? Yo acompañé, era una niña y de repente pues ponía sus fotos, de repente la veías de Navidad, pues ya estaba en bikini y a partir de ahí ya iba una invitación para que fueras a su otra red, ¿no? En la universidad también cuando vemos el sugar dating también, ¿no? Estas plataformas y que lo ven ahí como necesito el dinero para pagarme la universidad y está el sugar daddy, ¿no? Y ellas lo ven, no es esto, no es malo, ¿no? Lo venden como algo que puede ser. Y entonces, claro, si tú vas a trabajar con prevención, si te llega una invitación de estas, ¿no?, ¿cómo lo vas a abordar? Y ellos están siendo captados a hacer la agencia también, entonces que van a las niñas y a los niños también, y sacan solo pues 2 niñas que son el ejemplo, ¿no?, de que ganan muchísimo dinero y que están explotadas o por la familia o por la gente de alrededor. Y yo creo que hay que cambiar el relato y que hay que sacar a las sobrevivientes y a los casos, ¿no?, que realmente dicen qué es lo que les ha pasado, ¿no? Cuando hacéis prevención, sensibilización, os dirigís, yo entiendo, a las mujeres, pero también, como hemos visto en el vídeo, tanto a quienes, ¿no?, se pondrían en la situación de abrir una agencia y también a los que consumen, ¿no?, a quienes al final están financiando esa plataforma. Y mi pregunta va dirigida a ambas. Lo habéis mencionado, pero bueno, como sabemos, son los hombres. Al final, creo que al 90 y mucho % quienes están financiando esto. ¿Cómo podemos abordar esa responsabilidad de una forma constructiva y que llegue el mensaje a esos chavales que están ahora mismo con esas ideas? Pues bueno, desde Desactiva la Trata y Diaconía, nosotras somos muy fans de siempre cambiar un poco la mirada. Estamos cansadas de ver cómo el mensaje solo se dirige a las mujeres y en cierta manera muchas veces la revictimiza, pero nadie se dirige a todos estos proxenetas, a todos estos puteros, a estos suscriptores de OnlyFans que realmente son los que están alimentando todo este negocio. Nosotras lo hacemos pues con vídeos como este, pero también nos gusta mucho y somos muy fans de trabajar con la juventud. ¿Y cómo lo hacemos? Abrimos un espacio, hacemos un pequeño juego, todo lo hacemos en base a educación no formal y les dejamos hablar. Y ya está, es mágico lo que ocurre cuando dejas hablar a las personas y les haces algunas preguntas. Entonces les vamos preguntando y les vamos guiando esta reflexión. En ningún momento nosotras somos las protagonistas de nada. Toda la reflexión y a dónde va esa conversación la hacen ellos y las hacen ellas. Nosotras simplemente pues, nos apoyamos con preguntas, con reflexiones. Pues no has pensado esto, no has pensado lo otro. Y es muy bonito ver cómo les sale esa bombillita, se enciende y hacen profe, entonces OnlyFans, es explotación, son proxenetas. Y tú dices, no sé, ¿tú qué crees? Sí, profe, sí. Y ya se les enciende la siguiente bombillita y dicen,
¿y el porno? Y dices, bueno, ¿tú qué crees? No sé, profe, ¿eh? Y ya pues empezamos a hablar. En realidad es muy fácil, simplemente hay que saber llevar esa conversación. Sí, yo pienso en cómo llegar también a los chicos y estos referentes feministas hombres les hace falta, ¿no? Y tienen que llegar más. Les veo que tienen que hacer el camino y que se ven un poco perdidos ahí porque están buscando a dónde mirar. Entonces hay que acercarse a ellos desde el activismo y de estos espacios, ¿no? Y intentar que hagan el camino. Sí, estoy de acuerdo, el espacio seguro, el escuchar, ¿no? Y agradecen cuando los chicos acceden a estos espacios. A veces hay dinámicas que tienes a los grupos juntos, luego se separan, cada uno habla desde sus opresiones, se vuelven pero verlo como un problema social, problema de todos y de todas, ¿no? Para poder hacer el cambio. Aquí me gusta, he estado en un grupo de Judimendi, que ahí trabajan desde el comunitario, del no formal, y me gustó que hicieran como un cambio de roles y que los chicos también asumían esta cosa de los cuidados o de estar en el otro lado, reconociendo los privilegios, poniéndolos a disposición. Y cuando los pequeños les ven que el que está en la guardería es otro chico, para que sus madres estén hablando de política, por ejemplo, pues ven que ellos también cuidan. Entonces estos referentes son... Y el deporte me parece, ¿no? Yo soy maestra de capoeira, y ayuda un poco porque vienen ellos y tú ves que en el taller sí que trabajan, pero luego vas a la calle y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque algo ahí me pierdo, ¿no? Porque el discurso social, el criptobro, alguno de ellos los capta. Y yo creo que va por ahí con pequeñas cosas y abriendo los espacios. ¿Veis que hay una brecha? Me estáis diciendo, ¿no?, que falta abrir ese diálogo, ¿no?, ese espacio en el que se pueda dejar hablar a los chavales, ver qué ideas tienen y abrir esa conversación. ¿Creéis que hay una brecha muy grande entre, digamos, las generaciones que son ahora los padres de esos chavales, los padres y las madres, y los jóvenes? Si la hay, ¿qué consejos le daríais a quienes están en sus casas y quieren hablar con sus jóvenes de esto? A ver, la brecha existe. Cada vez yo veo a más familias muy preocupadas porque la realidad es que no saben cerrarla, no saben achicar un poquito esta brecha que hay. La tecnología va tan deprisa, las aplicaciones aparecen, desaparecen, hacen cambios. Es que realmente estamos exigiendo a las familias que estén a un nivel de información que casi es complicado para mí, que me dedico a investigar las tecnologías, estar al día cuando hago mis parones de verano, que no voy a talleres. De repente llego a septiembre y han aparecido 15 aplicaciones nuevas, otra ha metido esta actualización, que veo peligro. Entonces, realmente es súper complicado para las familias estar informadas aunque quieran. Nosotras desde Desactiva sacamos escuelas de familias donde nos sentamos 3 horitas con las familias, hablamos un poco de qué pasa en el mundo digital, cómo abrir estos espacios de diálogo y cómo llevar estas conversaciones para que ya no seamos nosotras las que demos la información, sino que si se crea un espacio de diálogo y se saben llevar ciertas conversaciones con unos truquitos, realmente será tu hijo o tu hija quien te va a contar qué actualización hay en el Free Fire, qué está pasando en TikTok y qué mensajes les están llegando en Instagram. Pero aquí también hacer un llamado de, al final no solo son las familias, que tenemos a los padres y a las madres machacados, sino que también hay un profesorado que tiene que estar en formación continua y que necesitamos que estén en formación continua para que detecte con una pequeña conversación que oiga de refilón cosas que pueden indicar que esta persona está siendo captada para la explotación sexual o que está empezando un proceso de grooming con un adulto. Eso es muy, muy importante. Y luego siempre lo digo, el papel al final también de las industrias tecnológicas que están desarrollando estas aplicaciones, que a lo mejor pues, se podría exigir algún tipo de responsabilidad, ya que son quienes las crean.
Sí, y yo creo, ahora me venía a la cabeza una campaña que era de un hijo hablando con un padre. Creo que esta inversión también se da, ¿no? Y también en el barrio he visto uno que era alumno mío y dijo, bueno, mis padres en casa, mi padre decía, jo, tu madre desde que va al grupo este de coser con las feministas, pues tengo problemas en casa. Y el hijo decía, no, papá, que las feministas no son, ¿no? Que él también veía que su madre había ganado cosas ahí, ¿no? Y la campaña era... porque es que venimos de una cultura de la violación. Yo creo que el cambio que hay que haber es cultural, ¿no? Venimos de esto de que sextorsión, pero la foto la compartiste tú, entonces la culpa la tienes tú. ¿Y cómo voy a llegar yo a mi casa y decir a mi madre, bueno, sí, estaba en bikini, ahora estoy sufriendo una extorsión y qué voy a hacer, ¿no? Entonces, lo primero a las infancias tienen unos derechos y les tenemos que proteger. Entonces tenemos que tener este diálogo y que a veces escuchar, ¿no? Y que si la familia también se abre a eso, vamos a encontrar caminos juntos, ¿no? Desde el gobierno, desde los espacios no formales y desde la sociedad en general. Sí, yo veo un poco caras de miedo. Desde las instituciones, iba a preguntar justo ahora, ¿no? La educación en las familias, la educación formal, la no formal y desde las instituciones, ¿cuál podría ser la respuesta o dónde pondríais el foco? A ver, pues el foco tiene que ser legislativo, no puede ser, y estaba comentando con compañeras, yo por lo menos tengo la suerte de que los equipos centrales de las fuerzas y cuerpos de seguridad están súper metidas, casi todas son compañeras. Entonces las tenemos todas súper sensibilizadas, vienen a todo y cuando encontramos un caso se involucran muchísimo. ¿Qué pasa? Que no hay por dónde cogerlo a nivel legislativo y que un juez o que una jueza te compre cierta argumentación es muy, muy complicado. A nosotras nos cuesta muchísimo llegar a jueces y a juezas, por ejemplo, para sensibilizarlos. Y esto no nos pasa, por ejemplo, con los colegios de abogados que están cansadísimos de escucharme, o no nos pasa tampoco con fiscalía. O sea, el tema juez-jueza es, para mí, mi talón de Aquiles. Y luego, claro, también es entendible que sin una legislación acorde, pues no se puede hacer. Pero, ojo, cuidado, estas cosas de las agencias de OnlyFans, de cómo se dan los contratos, esto no ocurre solo aquí. O sea, yo he estado en reuniones en la OSCE donde ya aparecen otros países que nos están diciendo que tienen exactamente el mismo problema que nosotros. A lo mejor podría ser interesante empujar algo más a nivel europeo, porque las agencias están deslocalizadas. Hay algunas que están aquí, pero muchas otras están en otros países de la Unión Europea. Me decías, creo que también que hay países en los que ya se ha hecho ese cambio legislativo y añadiendo, ¿no? Incluyendo el ámbito virtual, añadiendo una frase, creo que me decías, ya habían desbloqueado la situación, ¿no? Sí, el ejemplo es Suecia, que tiene legislación abolicionista y simplemente lo que hizo fue añadir que en el ámbito digital también se podía dar estos casos de prostitución. Y ahí cogió a OnlyFans y todo el mecanismo de microtransacciones que tiene. Obviamente con un montón de presión por parte de OnlyFans, que les amenazó diciendo el dinero que generaba y cuánto dinero iban a dejar de generar por su culpa. ¿Y dónde pondríais vosotras el foco? En el sentido de que si tuvierais que elegir, no, me has dicho el cambio legislativo, pero desde la educación no formal, ¿cuál sería la respuesta que se podría dar desde las instituciones? ¿Cómo se podría apoyar el trabajo? Yo creo que en todos los ámbitos estoy de acuerdo con Natalia que más compañeras, más mujeres en las empresas, en la política, menos impunidad, ¿no? Más reforzar las leyes desde todos los ámbitos, dar la voz a las sobrevivientes, a las organizaciones, escuchar ese otro lado del relato porque está mucho solo, ¿no? el lado... Bueno, y esto, que la Internet tiene que ser un espacio de la igualdad, no de perpetuar esas violencias que amplifican ahora con esto, ¿no? Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo.
Gracias Sabine y Natalia por ayudarnos a poner nombre a estas realidades, ¿no?, que a veces nos cuesta ver, ya sea por la brecha o porque simplemente no son algo físico. Me quedo con una idea clara, que prevenir no es solo proteger, sino que es educar en igualdad y construir nuevas formas de relacionarnos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agradeciendo en primer lugar a Ana por la organización, a Cristina, nuestra presidenta del partido en Euskadi, por su bienvenida y por sus palabras, y a las mujeres que han participado en las 2 mesas, las que nos han acompañado de fuera y a las de casa. Gracias porque hemos podido escuchar ideas muy valiosas sobre la prevención de la violencia machista, sobre cómo mejorar nuestra respuesta institucional y sobre cómo adaptarnos a una realidad que cambia muy rápido. Las 2 mesas han puesto de relieve la importancia de la renovación del Pacto de Estado, como bien nos han explicado Lidia y Milena, su impacto en la coordinación entre administraciones y la necesidad de encontrar y tener protocolos claros y, sobre todo, personal formado. Y también hemos tenido la oportunidad, en la segunda mesa, de profundizar en las nuevas formas de violencia machista que están apareciendo, especialmente en el entorno digital, como nos han explicado Natalia y Sabine, y que exigen también herramientas nuevas, formación especializada y, sobre todo, una mirada feminista sólida. Ya lo sabíamos, pero jornadas como esta nos lo recuerdan. La violencia machista no es solo la que aparece en los titulares cuando ocurre un caso extremo de agresión o de asesinato. Nos lo decía muy bien María, no es solo la expresión final. La violencia machista es el resultado de un sistema patriarcal que opera todos los días y se cuela en todos los ámbitos de nuestra vida. Es un problema que atraviesa la familia, la escuela, el trabajo, la cultura y la política. Nadie está al margen. Y sí, la violencia machista también está en la política y en las instituciones. Hace unos días Eudel ofreció los datos de una encuesta con datos demoledores. Entre ellos el 60% de las alcaldesas y concejalas vascas afirman haber sufrido violencia sexista en el ejercicio de su cargo. Esta es una realidad que demuestra hasta qué punto el sistema patriarcal atraviesa la política y la vida pública, y asumirlo es el primer paso para cambiarlo. En nuestro partido somos coherentes con lo que defendemos. Por eso el Partido Socialista ha reforzado el Código Ético con una disposición específica sobre violencia machista y comportamientos incompatibles con nuestros valores. Un paso importante para garantizar espacios seguros también en la política. Hay que tenerlo claro. El feminismo no es un asunto sectorial, no es una causa de las mujeres. Defenderlo es defender una sociedad más justa para todas las personas. El feminismo no es una reivindicación teórica, es una lucha que nos afecta a todas y a todos. Una causa que ahora sufre una ola reaccionaria por quienes no quieren perder sus privilegios, por quienes se niegan a ver a las mujeres como iguales. Una ola reaccionaria con intereses partidistas. Hoy, los discursos reaccionarios crecen porque Vox los alimenta y el Partido Popular, arrastrado por Vox, les abre la puerta. Y frente a ese retroceso, los socialistas y las socialistas lo decimos alto y claro. Estamos con el feminismo, con la libertad de las mujeres, con su derecho a vivir sin miedo. La violencia machista es una violencia estructural que exige inversión, recursos, políticas públicas valientes, porque defender el feminismo es defender la democracia. La renovación este año del Pacto de Estado nos marca el camino. Es un pacto que exige recursos estables, políticas públicas sostenidas y una respuesta integral. Deja claro que la violencia vicaria es una forma de violencia machista y amplía el foco a la violencia digital y a la explotación en las plataformas online. Adaptar el pacto a las nuevas realidades ha sido esencial, pero las leyes no lo son todo.
También hace falta compromiso social y también compromiso personal. Educación que forme en igualdad, herramientas para que adolescentes y jóvenes sepan detectar la violencia, apoyo a las familias, a los centros educativos y a quienes trabajan cada día con mujeres que atraviesan situaciones muy difíciles. Y en este punto quiero decir algo con claridad. Los hombres tenemos que dar un paso al frente. Lo decía Lidia. Tenemos que ser prescriptores de opinión. Lo ha dicho María. Tenemos que ser aliados. No basta con mirar desde lejos. No basta con decir que esto es grave. Ahora más que nunca no vale quedarse de perfil. Cada día estamos viendo cómo los discursos reaccionarios avanzan y lo hacen sobre todo entre la juventud, entre los chicos más jóvenes. Ante eso necesitamos compromiso. Y dar ese paso al frente, como socialistas, significa también cuestionarnos muchas cosas. Cambiar inercias, no justificar comportamientos, hablar con otros hombres, hablar con nuestros amigos, hablar con nuestros hijos, implicarnos de verdad, aunque nos cueste, aunque sea incómodo, porque rompemos con patrones muy establecidos. Es hora de revisar nuestras actitudes, de no dejar pasar comentarios machistas entre amigos, de plantar cara a quien se jacta de controlar el móvil de su pareja. Ya es hora de poner límite a esos grupos de WhatsApp que todos tenemos, donde circulan contenidos que denigran a las mujeres. Ahora nos toca acompañar a esos chicos jóvenes, dialogar con ellos, para que no caigan en esos discursos que circulan en las redes y que les prometen poder a costa de la libertad de otras personas, a costa de las mujeres. Hay que alzar la voz, dialogar y actuar. Y actuar es cuidar, asumiendo nuestra parte, en la crianza, en las tareas del hogar, en las reuniones del colegio, en las citas médicas, de hacer corresponsabilidad real, no simbólica, garantizando que las mujeres de nuestro entorno tengan la misma libertad de movimiento, de descanso y de oportunidades que tenemos los hombres. O dicho en otras palabras, erradicar esa frase de «pero si yo también ayudo». No, esto no es de ayudar, esto va de corresponsabilidad, porque la violencia machista no va a terminar mientras no haya igualdad real. Y eso empieza por nosotros. Para eliminar la violencia machista en nuestra sociedad, los hombres tenemos que asumir nuestra parte. Mientras algunos hombres sigan creyéndose por encima, con más derechos que las mujeres, seguirá la violencia. La violencia machista solo empezará a desaparecer cuando todos los hombres veamos a las mujeres realmente como iguales en dignidad, en autoridad y en libertad. La igualdad no es un complemento, es la condición imprescindible para que las mujeres vivan sin miedo. Y como secretario general del Partido Socialista de Álava, quiero acabar reafirmando que nuestro compromiso con la igualdad es político, institucional y ético. Los y las socialistas estamos presentes en todas las instituciones, en la Unión Europea, en el Gobierno de España, en el Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos. Y gracias al trabajo coordinado de todas las instituciones, queremos ser un referente en los derechos de las mujeres y en la construcción de una convivencia basada en el respeto. Por eso es tan importante la coordinación institucional que nos explicaba María. Ese es el camino. Una Europa, una España, una Euskadi y una Álava donde ninguna mujer vea limitadas sus oportunidades, donde la igualdad esté presente en las políticas públicas y en la vida cotidiana, donde cada persona, hombre o mujer, entienda que defender la igualdad es defender nuestra democracia. Y avanzaremos siempre desde el diálogo y la responsabilidad, porque este proyecto, la igualdad, es el punto de partida, el fundamento de todo lo demás. Eskerrik asko, muchas gracias y buen fin de semana.